En septiembre de 1942, los cubanos se vieron sobresaltados por una noticia impactante. En La Habana había sido capturado un espía alemán. Una vez más, la guerra se hacía presente en toda su crudeza en sus vidas. El detenido, de nombre Heinz August Kühning, había entrado en la isla y se había establecido en la capital bajo una falsa identidad hondureña, con el nombre de Enrique Augusto Luning, es decir, prácticamente su mismo nombre traducido al español. La información en que nos hemos basado para la confesión de este vídeo es la proporcionada por el periodista José Quiles Vicente, un exiliado español que llegó a La Habana cuando la Guerra Civil Española y se encargaba de la crónica de sucesos en la revista Bohemia. Sus reportajes han sido la fuente fundamental de la que han bebido todos los posteriores autores y historiadores que han escrito sobre el tema. Comencemos por los orígenes del detenido. Procedía de una próspera familia de la clase media alta alemana. Se graduó como técnico electricista en el Instituto Politécnico de Berlín. Su padre le había introducido desde muy joven en el mundo de los negocios vinculados al comercio. Con ese fin, se estableció en Santo Domingo en 1936 y 37, en donde aprendió el español, idioma que dominaba junto a otros 4. Ya para esa fecha, el Abwehr, el servicio de inteligencia militar alemán, bajo el mando del almirante Canaris, lo había reclutado. Su oficio de comerciante resultaba perfecto como tapadera. Recibió entrenamiento en labores de inteligencia, fotografía, transmisiones codificadas, técnicas de evasión y ocultamiento, obtención de información, entre otras. Realizó una corta misión como correo para otros agentes en Nueva York durante 3 meses, a finales de 1937. En 1940 se le asignó la misión de establecerse en La Habana, Cuba, utilizando la fachada de comerciante de modas, bajo la identidad de un ciudadano hondureño. Luning obtuvo un pasaporte auténtico y legal, emitido por el cónsul general de la República de Honduras en Hamburgo, el 15 de junio de 1940, y firmado por el cónsul general señor Magín Herrera. Gracias a este documento, Luning, un alemán nacido en Bremen, se convirtió en un hondureño nacido en Utila. Este pasaporte, según se dedujo de la investigación, fue adquirido por 5.000 marcos. Era una peligrosa costumbre y un modo de lucrarse de muchos diplomáticos de países neutrales en Alemania, el vender visas y pasaportes para muchos perseguidos por el fascismo que querían escapar, pero entre esos perseguidos también había muchos agentes de la Abwehr y de otros servicios de inteligencia nazis. Convertido en Enrique Augusto Luning, el agente A3779 del Abwehr viajó a Portugal, de donde tuvo que marcharse debido a la fuerte presencia de agentes de la inteligencia británica. Cruzó a España, en donde fue recibido por franquistas reclutados por los servicios de inteligencia alemanes y miembros de la Falange. Finalmente embarca en Barcelona el 11 de septiembre de 1941 en el buque de pasajeros Villa de Madrid de la compañía transatlántica y zarpó hacia La Habana. Durante la travesía sufrió un susto porque el 12 de septiembre el Villa de Madrid fue abordado por un destructor de la Royal Navy que lo obligó a cambiar de rumbo y entrar en la base británica de Gibraltar. Allí, agentes británicos arrestaron a un pasajero bajo la acusación de ser un espía alemán. Este buque iba trufado de agentes nazis, que se apresuraron a destruir claves y documentos. Luning penetró en el cuarto del telegrafista del buque y dejó allí 2 manipuladores telegráficos, de los que se usaban para transmitir en clave Morse. El espía no confrontó ningún problema después para que los oficiales españoles le devolvieran los manipuladores a su llegada a La Habana, el 29 de septiembre de 1941. Una vez en la capital cubana, Luning, para que le sirviera de tapadera, abrió con el nombre de la estampa una tienda de modas en el local 314 de la calle Industria. La ropa que vestían los maniquíes del escaparate transmitía señales a sus contactos.
Se instala en un apartamento de la calle Teniente Rey 366, en donde monta, con diversos componentes, una potente planta de radio, y en la terraza instala la antena, que a primera vista parece una antena de las que usaban normalmente los aparatos comerciales de radio de la época, pero que además de recibir era capaz de transmitir. También se dedica a la cría de canarios, los cuales suelta en la sala de su apartamento a la hora de transmitir para que disimulen con sus trinos el crepitar de los manipuladores con que el espía transmite. A las 7 de la tarde, todos los días, Radio Berlín, entre toda la propaganda redactada por Goebbels, el locutor deslizaba la clave, siempre distinta, con que debe transmitir el próximo informe. Otra forma de comunicación de este espía era a través de cartas, en apariencia inocente, una correspondencia comercial normal, pero entre líneas, escritas con tinta invisible, pide acuse de recibo de sus informaciones transmitidas por radio y si es necesario alguna modificación en la transmisión. Estas cartas son enviadas unas veces a la Sociedad de Construcciones de Hierro de Bilbao, en España, otra a un tal Bienvenido Alegría, que era un conocido falangista residente en Gijón, Asturias, otra a los señores Matos, Tavares y compañías de Lisboa. Estas cartas iban firmadas con diferentes apellidos, pero siempre con el nombre de Rafael o Manuel. Recibe también copiosísima correspondencia, procedente de México, Buenos Aires, Santiago de Chile, Suecia, Río de Janeiro, todas también con mensajes intercalados con tinta simpática. Recibía dinero a través de una cuenta de la sucursal del Banco de Boston en la calle Monte. Su principal fuente de información, aparte de la observación directa del movimiento en el puerto, era la indiscreción proverbial de los cubanos, conversadores natos a los que solo se necesitaba insinuarles un tema para que se explayaran en una prolongada y detallada explicación, y más si la charla iba acompañada de unos tragos en los bares del puerto. Inglaterra, conocedora de la creciente actividad de inteligencia desplegada por Alemania en las Américas, creó un gigantesco centro de censura postal en las Islas Bermudas, con un personal de más de 1.200 hombres y mujeres, donde se monitoreaba el tráfico telegráfico y se leía la correspondencia que entraba y salía del continente europeo. Allí fue detectada una carta de Lunin a la que se le dio seguimiento, y así se pudo comprobar que efectivamente había un agente del Tercer Reich operando permanentemente en La Habana. En Cuba había sido creada en 1940 la Oficina para la Investigación de Actividades Enemigas, bajo el mando del inspector Mariano Faget, hombre de gran experiencia que había colaborado anteriormente con el FBI. Un avión DC-3 norteamericano, equipado con equipos de rastreo, detectó las señales de la planta de Lunin entre las calles Velascoín y el puerto. Una firma en una tarjeta de correos sirvió para que un cartero, Francisco Rojo, Paco, la identificara y recordara la dirección en la cual la había entregado. A este cartero tuve la oportunidad de conocerlo cuando yo era niño, ya que éramos vecinos de la calle Consulado 304 en los altos del Teatro Musical de La Habana. El 31 de agosto de 1942, acompañados por agentes encubiertos, Paco se presentó en la casa de Teniente Rey 366. Subió al segundo piso y llamó a la puerta. Lunin en persona le abrió y Paco le entregó otra tarjeta falsa y le pidió su firma. Lunin firmó complacido porque eran unas tarjetas donde le indicaba que recibía dinero. Así Paco pudo comprobar que la firma era la misma. Se retiró e hizo la seña convencida a los policías, quienes procedieron al arresto del espía, quien no puso resistencia. En el registro posterior se encontró la planta de radio, correspondencia, planos estratégicos y una pluma pistola. Fue interrogado por los cubanos y por los agentes del MI6 y del FBI. Confesó ser un agente alemán y otras cosas las negó o mintió. Siempre afirmó que trabajó solo. Trató de justificar su labor de espía centrándola solo en el envío de datos económicos y comerciales, pero pronto las pesquisas se complicaron,
cuando aparecieron cartas, mensajes y radiogramas que descubrieron una serie de maniobras gravísimas. Por ejemplo, informaba sobre la situación y la ruta de los barcos mercantes y militares, movimiento de entrada y salida de convoyes, la carga que transportaban, así como la construcción de aeropuertos, bases navales, sus fortificaciones, presencia militar norteamericana y etc. Estas acciones podían conducir al torpedeamiento de buques cubanos y aliados. Pocos días antes de su arresto se había producido el hundimiento de los buques cubanos Manzanillo y Santiago de Cuba, que habían sembrado de dolor y de sangre muchos hogares y habían dejado en la orfandad muchas criaturas inocentes. Estos hundimientos los tratamos en un vídeo anterior de esta misma serie, el cual pueden ver para más información. El juicio de este espía y su resultado lo trataremos en el próximo vídeo de esta serie. Recordad suscribiros al canal para que no os lo perdáis. Y si os ha gustado este vídeo, por favor dejadme un like, que esto me estimula y me sirve de ayuda. Y aquí los dejo con una promoción de mis libros de tema histórico, en particular El último pirata del Caribe, en el que se trata de forma amena y novelada la guerra submarina en el Caribe. Hasta luego.